Hola a todos, soy el maestro en nutrición clínica Santiago Chiuarce, soy docente de la Universidad Univer Millennium. En esta ocasión voy a tratar un tema que tal vez tiene mucha relevancia en los tiempos que nos atañen, que es relacionado a la inmunidad, pero específicamente relacionándolo con el área de la nutrición, hablaríamos específicamente de la inmunonutrición. ¿Qué es esto? La inmunonutrición es básicamente la relación que existe entre las defensas de mi cuerpo, mi sistema inmunológico, con la manera en la cual se mantiene mi estado de salud por medio de la alimentación. ¿Qué quiere decir? Tiene mucho que ver mi estado de salud en general, incluyendo ciertos estilos de vida. Dentro de esto hablaríamos de los patrones y estilos de alimentación que yo tengo que tener todos los días, o si no, que he llevado durante casi toda mi vida para mantener una cierta condición inmunológica. En resumidas cuentas, podríamos entender que el cómo me mantengo yo de acuerdo a mis alimentos es cómo puedo mantener en forma mi sistema inmunológico. Y todo esto se relaciona con ¿qué? Tanto con el consumo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, específicamente con el aporte de proteínas. Revisando un poquito la base de lo que sería la inmunología, tendríamos que tomar en cuenta ciertos factores, como por ejemplo, cuáles son las células que componen mi sistema inmunológico, que hablaríamos principalmente de los leucocitos, que de estos se dividen en diferentes tipos dependiendo de las funciones que ejerzan. Pero aunado a esto, ¿cómo se producen? Si bien tienen que tener un cierto proceso de diferenciación y de desarrollo dentro de mi cuerpo, ya sea tanto en médula ósea como en tejido linfático, necesitamos, como en muchas ciertas circunstancias, necesitamos sustratos, necesitamos elementos base que me ayuden a armar y a estructurar estas células que me van a proteger. Una de estas principalmente son las proteínas, que están compuestas por largas cadenas de aminoácidos que nosotros podemos obtener por medio de la dieta. Normalmente una nutrición o un estado de nutrición deficiente en un organismo conlleva a algo que nosotros conocemos como el ciclo desnutrición-infección. ¿De qué va esto? Una persona que se enferma por un padecimiento infectocontagioso, hablemos por ejemplo la enfermedad por coronavirus. Esto conllevaría a un gasto energético por parte de mi organismo. Si este gasto energético no es cubierto de manera correcta, nuestro cuerpo va a empezar a gastar sus reservas proteicas, sus reservas lipídicas y sus reservas de glucógeno. Consecuentemente, esta reserva se va a empezar a acabar si no soy capaz de suplirla o de rellenarla, por decirlo así. Si esto pasa, conlleva a que mi sistema inmunológico empiece a ser deficiente. ¿Por qué? Porque entonces mi cuerpo está utilizando estos sustratos para tratar de mantenerme vivo en lugar de utilizarlos para fabricar o ayudar con la fabricación de ciertas células inmunitarias. Entonces, este ciclo conlleva el agravamiento de la infección. Conforme se va agravando la infección, el proceso catabólico se va agravando, por lo cual la desnutrición se sigue agravando. Entonces entramos en un círculo vicioso. ¿Dónde entramos nosotros? En la parte en la cual necesito mantener un estado nutricional óptimo, considerando tanto los requerimientos calóricos como los requerimientos proteicos de una persona. De esta manera me aseguro que este organismo tenga los recursos suficientes para poder fabricar estas células inmunitarias. Posteriormente, también podemos incluir algunos elementos que también se denominan como nutrimentos inmunomoduladores, dentro de los cuales incluyen ácidos grasos omega 3, arginina, glutamina y nucleótidos. Son estos 4. Los ácidos grasos omega 3, que todo mundo los conocemos, son los famosos EPA y DHA, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. ¿Vale? ¿Por qué son tan importantes para nuestro organismo? Dentro de toda la familia de los ácidos grasos omega tenemos omega 3, omega 6, omega 9. Mi cuerpo es incapaz de sintetizar ácidos grasos a partir de la sexta cadena, que serían los omega 6. Por lo tanto, tampoco puedo fabricar omega 3. ¿Cuál es la relevancia de estas sustancias? Bueno, está demostrado que tienen diferentes efectos beneficiosos para mi organismo, pero uno de los principales es que ayudan a combatir los procesos inflamatorios. Veamos lo que es como cuando se caen y se les inflama la rodilla. Es, digamos, un proceso similar, pero a nivel celular. Estos procesos inflamatorios son los que normalmente conllevan al desarrollo de diferentes enfermedades. Entonces, si nosotros suplimos y aportamos la cantidad adecuada de ácidos grasos omega 3 con su relación con los omega 6,
Esto me va a ayudar a prevenir estos procesos inflamatorios. ¿De dónde obtengo estos omegas? Principalmente los puedo sacar de algunas semillas, como las nueces de la India. Lo puedo obtener principalmente de aceites, como por ejemplo el aceite de pescado o propiamente de los tejidos del pescado, ¿sí? Se sugiere que sea principalmente de salmón, pero esto tiene que ver de acuerdo con la cadena trófica del animal, ¿no? Que al final de cuentas es lo que a nosotros nos va a proveer de estos ácidos grasos tan importantes. La arginina. La arginina es un aminoácido que se encuentra propiamente de nuestro organismo, pero es muy importante porque dentro del torrente sanguíneo tiene la capacidad de participar en la síntesis del óxido nítrico. ¿Qué es esto? Es un vasodilatador. ¿Para qué? Para ayudar a mejorar el flujo sanguíneo tanto a los tejidos como para movilizar ciertas células que participan en todos los procesos inmunitarios. Aparte de que está demostrado que ayuda demasiado en la cicatrización de heridas. Por lo tanto, es recomendado en los pacientes críticos. Tenemos la glutamina. La glutamina es también un aminoácido que se considera condicionalmente esencial en situaciones de estrés en mi organismo. Se produce de manera natural en el músculo, pero es importante porque en condiciones de estrés, y por estrés me estoy refiriendo a la presencia de alguna enfermedad, por ejemplo, la infección por coronavirus nos genera un proceso que se llama estrés metabólico. Este estrés metabólico, que está relacionado con las vías respiratorias, es lo que conlleva un cierto gasto de energía por parte de mi cuerpo. Entonces, cuando mi cuerpo entra en esa fase de estrés, necesitamos que nuestras reservas empiecen a actuar para poder brindarle a mi cuerpo la energía que necesitaría para combatir dicho estrés. En este caso, entonces, la glutamina nos provee de una buena fuente de nitrógeno al contener doble grupo amino. En este caso, nos ayuda mucho a combatir, por ejemplo, las pérdidas proteicas y lo que consideraríamos como los balances nitrogenados negativos. Y por el otro lado tenemos los nucleótidos. Los nucleótidos nos ayudan principalmente a la formación de diversas células, pero al estar formado por bases nitrogenadas, como ya las conocemos, que es adenina, guanina, timina, citosina, estas bases nitrogenadas ayudan a estructurar lo que serían las cadenas de ARN y de ADN principalmente. Entonces, si nosotros proveemos de estas herramientas, mi cuerpo sería capaz de sintetizar estas cadenas de ADN que propiamente serían parte de la estructura de una célula. Y con estas sustancias estaríamos fomentando el desarrollo de la inmunidad en mi organismo. Cuando yo sumo esos diferentes elementos aunado a un aporte proteico y a un aporte calórico adecuado, estoy consiguiendo que este paciente que está en una situación inmunocomprometida mejore sus defensas, mejore su situación clínica y de cierta manera podamos evitar la desnutrición y así evitar también el proceso de infección. Esto cuando lo hablamos ya en condiciones muy específicas y patológicas, por ejemplo en una zona hospitalaria. Pero ¿qué pasa si queremos hablar al respecto de un estado de salud en general o en la población que a lo mejor no está internada en un hospital? Bueno, nuestro sistema inmunitario es esta barrera que nos va a mantener saludables, por decirlo de alguna manera, y evitará que nos enfermemos por el ingreso de algún patógeno, de algún microorganismo o de alguna toxina. En este sentido, nosotros podemos decir, si yo tengo una vida normal, una vida rutinaria, y necesito mantener un estado de salud óptimo, ¿qué es lo que tengo que considerar? Primero, el estilo de alimentación. Está demostrado que las dietas hipercalóricas ricas en ciertos tipos de nutrimentos, por ejemplo, las grasas saturadas, las grasas trans, que también se escuchan de manera muy popular, este tipo de ácidos grasos son relativamente dañinos para mi organismo, porque al final de cuentas su proceso metabólico en mi cuerpo es muy diferente o más complicado en relación a los ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo. Y esto hace que entonces se acumulen, más la interacción con ciertas proteínas a nivel de hígado. Esto genera, por ejemplo, los riesgos de dislipidemia, ¿no? La acumulación de triglicéridos, colesterol, más por ejemplo, la disminución de lipoproteínas de alta densidad o la elevación de lipoproteínas de baja densidad, lo que consecuentemente genera un cierto riesgo cardiovascular, más aparte que son mediadores inflamatorios. Entonces, eso tiene que ver con la alimentación. El consumo excesivo de hidratos de carbono, principalmente los azúcares simples, por ejemplo, los refrescos. Los refrescos sabemos que tienen demasiada cantidad de azúcar, pero no es el azúcar de mesa que conocemos, sino es un jarabe que se adiciona que se conoce como jarabe de alta fructosa.
La fructosa, químicamente, a diferencia de la glucosa, es muchísimo más reactiva, lo que quiere decir que genera más radicales libres. Estos radicales libres son los que participan principalmente en los desgastes de membranas celulares y conllevan al desarrollo de ciertas enfermedades, como por ejemplo la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus, ¿sí? Por lo tanto, un consumo excesivo en azúcares simples, esto es lo que nos conllevaría a otro problema de salud. Si aparte le sumamos que yo tengo un estilo de vida sedentario, nuestro cuerpo no desperdicia nada. Todo lo que nosotros consumimos se convierte en energía y se mide en forma de kilocalorías. Estas kilocalorías, cuando yo excedo el requerimiento que mi cuerpo necesita, es decir, consumimos más energía de la que gastamos, entonces estamos hablando de que esa energía, al no ser desperdiciada, se tiene que almacenar en mi cuerpo de alguna manera. Y la única forma que mi cuerpo tiene de almacenar ese excedente de energía, después del glucógeno, es en tejido graso. ¿Cómo pasa? Los hidratos de carbono, ya sean simples o complejos, consumidos de manera excesiva, por vía metabólica para almacenarse, primero se estructurarían en glucógeno. Pero cuando yo lleno esa reserva de glucógeno porque es limitada y yo sigo consumiendo hidratos de carbono, necesito guardarlos de otra manera. ¿Cómo lo hago? Transformándolos en ácidos grasos. Ensamblo los ácidos grasos y formo triglicéridos, mismos que se van a almacenar en el tejido adiposo, en los adipocitos. Y esta reserva tiene la capacidad de crecer y crecer hasta, pues básicamente, que mueras o que tengamos algún otro problema, porque estas células son los que nos generan el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Si a esto sumado con un estilo de vida sedentario, el tejido adiposo es considerado como una glándula endocrina y es proveedora de mediadores de la inflamación. Entonces, ¿por qué esto desarrolla ciertas cuestiones patológicas? ¿Por qué tiene tantas comorbilidades hablar de la obesidad? Bueno, porque este tejido adiposo genera un proceso que se llama inflamación crónica de baja intensidad. Quiere decir que es un proceso microinflamatorio que se va a desarrollar durante años. Por eso, las complicaciones de la obesidad no aparecen de un día para otro, sino aparecen años después. Ese es el problema con la principal epidemia que estamos padeciendo en el siglo XXI, alejándonos un poquito de la situación de coronavirus, si no, hablaríamos de la obesidad. ¿Saben? Entonces, si nosotros relacionamos un estilo de vida activo con una alimentación adecuada relacionada con el consumo energético, mantendríamos un estado de salud deseable u óptimo, manteniendo un peso ideal. Esto, consecuentemente, nos va a ayudar a también tener buena condición física y que el tipo de alimentos que nosotros consumamos estén directamente relacionados con la inmunidad. Y así, entonces, conjuntando todo lo que acabamos de hablar, estaríamos refiriéndonos a cómo mantengo un adecuado estado de salud, hablando de nutrición y de inmunidad, simple y sencillamente haciendo ejercicio, alimentándonos de la manera correcta y utilizando los nutrimentos que serían adecuados para mí. Mi ritmo, mi estilo, mi Universidad Univermillennium.